Inicia Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados Organización Manzano y Manzano, hoy sábado 5 de septiembre de 2020. Saludamos también a todos nuestros oyentes que nos escuchan en nuestro canal de YouTube Organización Manzano y Manzano. Marco, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Y muy buenos días, por supuesto, a todos los que nos escuchan en este momento por La Voz de Bogotá. Bien, buenos días a todos nuestros oyentes, aquí al mago de las perillas, Germán, que ya estamos acá en cabina como cada 8 días, cumpliendo protocolos de seguridad, él en su ladito, yo en mi ladito, acá en ese aislamiento inteligente, selectivo y distanciamiento individual. Todavía no entiendo muy bien qué significa eso es como sálvese quien pueda, pero bueno, ahí vamos sacándole las cosas a esta vida, a esto que nos pusieron. Bien, Marco, contémosle a nuestros oyentes por qué escogimos hoy la canción El pueblo unido jamás será vencido de Inti Illimani. Sergio, inicialmente habría que decir que Canto por Colombia fue todo un éxito en su evento virtual del pasado domingo. Consignas como no más asesinatos de líderes y lideresas sociales y no más masacres en Colombia retumbaron el domingo anterior. Y no más masacres, Sergio, no homicidios colectivos como eufemísticamente quiere el gobierno nacional que llamemos a las masacres. Fue un éxito por cuanto fue seguido nacional e internacionalmente por más de 3 millones de personas en las redes sociales. Nuevamente entonces comienza a aumentar el inconformismo del pueblo, a levantarse contra las medidas antipopulares y lesivas de este gobierno y a retomar las banderas de lucha a medida que disminuye la pandemia. El anuncio de las centrales obreras y movimientos populares de la Jornada Nacional de Protesta del lunes 7 de septiembre hace que efectivamente el pueblo sea y siga unido. Inti Illimani fue fundado en 1967 por un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, actualmente denominada Universidad de Santiago de Chile. En 1973, mientras estaban de gira por Europa, el general en jefe del ejército Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado contra el gobierno socialista del presidente Salvador Allende, dando así comienzo a una dictadura militar durante el periodo conocido
como dictadura militar. Desde ese momento, impedidos sus miembros de ingresar a su país, se exiliaron y en Italia, desde donde apoyaron las campañas de solidaridad internacional por la recuperación de la democracia en Chile. En septiembre de 1988, al derogarse la prohibición del ingreso al país que pesaba sobre sus integrantes, regresaron a Chile, donde residen de manera permanente hasta el día de hoy. Sergio. Bien, Marco, sí, efectivamente, el pueblo vuelve a alzar su voz contra estas medidas en contra del mismo pueblo. Seguramente vamos a estar hablando de ese decreto 1174, lo de los 370 millones de Avianca, lo que sucedió con el ex senador Álvaro Uribe Vélez, todo lo que está pasando con el pueblo colombiano, porque además nos mandan a las calles con ese aislamiento inteligente que, lo repito, yo no entiendo eso cómo significa, qué significa. Eso es más como sálvese quien pueda, porque miremos las cifras de ayer. Ya nos están poniendo de frente que hay más recuperados que contagiados. Eso es un buen síntoma. Sí, ayer fueron 9.070 recuperados en oposición a 8.488 nuevos casos. La diferencia no es mucha. Sin embargo, tenemos en estos momentos en puesto número 7, 650.062 casos. Estamos a escasos 26.000 casos de Perú para pasar al puesto número 6 en casos totales de COVID-19. En número de fallecimientos ya llevamos 20.888, con una cifra alarmante que además salió ayer el director del DANE a decir que tienen aproximadamente 7.000 casos de fallecimientos que todavía no han confirmado, pero que al parecer son también por COVID-19. Eso aumentaría la cifra escandalosamente a casi 27.000, 28.000 casos de fallecimientos, con un total de casos activos a la fecha de 131.000 casos aproximadamente en el puesto número 10. Así que la situación no está sencilla, la situación no está fácil, y el gobierno prefirió nuevamente poner en andamiaje todo el sistema productivo, todo el sistema operativo, pero no a costillas obviamente de los que tienen, sino a costillas del pueblo colombiano. Por eso, este próximo 7 de septiembre, Caravana por la Dignidad, movilización social ante las agresiones del gobierno de Duque. Mientras tanto, seguimos insistiendo, quédate en casa. Si no tienes que salir, quédate en casa. 7:08 de la mañana. Mientras tanto, avanzamos en Entre Líneas. Atención, abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer sindical. Y a esta hora de la mañana se encuentra con nosotros en línea telefónica el compañero Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Compañero Diógenes, muy buenos días. Muy buenos días para usted y para toda la amable audiencia. Bueno, compañero Diógenes, bastante agitada esta semana, muchas noticias para los trabajadores y trabajadoras de Colombia. ¿Qué tenemos para comentarle a nuestros compañeros y compañeras? Bueno, sí, evidentemente estamos frente a una serie de hechos que son de suma importancia en el debate nacional. El debate que ha surgido alrededor de la decisión avivata del gobierno después del decreto 1174, cuando precisamente se había creado en el país una misión de empleo que se supone debía abordar
el tema del empleo, la informalidad, las garantías laborales, etcétera, de los trabajadores, que ha merecido el absoluto rechazo de todos los sectores sindicales, en especial del Comando Nacional Unitario de las tres centrales y de pensionados. También ha sido objeto de debate el regalo que a manos abiertas ha decidido el gobierno hacerle a la multinacional Avianca, que no es cierto que sea una empresa colombiana, mientras que el gobierno ha sido absolutamente michicato con la situación de exigencia de matrícula cero, por ejemplo, de los estudiantes, las transferencias de los recursos de la salud, el debate de la renta básica. En noticia también muy importante el paro en el Cerrejón del sindicato Sintracarbón, un sindicato muy importante de la Central Unitaria de Trabajadores, y además pues todo este desconocimiento del gobierno para el pliego de emergencia y esa actitud absolutamente casi cómplice del gobierno y de silencio absoluto frente a los asesinatos en todo el país y las situaciones de violencia. Entonces, esas son unas noticias muy complicadas que han generado unas reacciones de conjunto, que hoy ya son las reacciones de todo el movimiento sindical y las centrales obreras del Comité Nacional de Paro, que es el rechazo al decreto 1178, al regalo de los 370 millones de dólares, 1.4 billones de pesos a Avianca, el respaldo a Sintracarbón. Hemos decidido, además de ese rechazo, vamos a demandar estos decretos. Nos retiramos de la misión de empleo y estamos exigiendo una reunión inmediata de la Comisión Nacional de Concertación, y el lunes 7 en todo el país vamos a realizar caravanas de vehículos, motos, bicicletas, de acuerdo al diseño que hagan en cada ciudad. En Bogotá vamos a partir a las 10 de la mañana del Parque Nacional hasta el Ministerio del Trabajo, como una expresión de rechazo que va a ser seguida de otras fechas en este resto de año que estamos charlándolas. Bien, lunes 7, entonces todos estaremos ahí pendientes en las calles, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad. Compañero Diógenes Orjuela, ¿qué tenemos que decirle a los colombianos y a las colombianas? No me perdonarían nuevamente si no hago esta pregunta acerca de ese envío de la investigación del ex senador Álvaro Uribe de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué sensación les deja a ustedes? Por primera medida, nosotros habíamos planteado el respaldo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en términos de asumir una actitud muy independiente, darle al país ese mensaje que la justicia no tiene por qué tener un nombre, o que la justicia se aplica o no se aplica de acuerdo al renombre que puedan tener los ciudadanos que estén inculpados o procesados. Y de ahí para adelante todo lo consideramos las maniobras precisamente para evadir la justicia. Creo que la renuncia del senador Uribe, todo la campaña contra la Corte Suprema de Justicia, la injerencia indebida de los Estados Unidos, en este caso también presionando y tratando a Uribe como un héroe, son situaciones supremamente desafortunadas, supremamente graves para este país. Indiscutiblemente son acciones que tenemos que rechazar. Perfecto, compañero Diógenes Orjuela. Último mensaje que quiera usted enviarle ahorita a nuestros oyentes del programa Entre Líneas, a todos los trabajadores, trabajadoras en esta intervención del día sábado. Que aún en estas dificultades de la pandemia en cuyo estado estamos por toda la irresponsabilidad de este gobierno, pero que guardando todos los protocolos de seguridad, el país debe saber que iniciamos nuevamente las movilizaciones y que septiembre, octubre y noviembre van a ser meses, y diciembre vamos a reaccionar con todos los cuidados, pero vamos a reaccionar en las calles contra todos estos abusos de este gobierno, contra todos los ataques que se están haciendo contra FECODE, contra los asesinatos, su política económica. Los dos grandes puntos con que trabajamos
el gran paro nacional del año pasado, contra el paquetazo económico de Duque y por la vida y por la paz. Bien, ese era nuestro compañero Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, a quien agradecemos estos minutos que ha dispensado con nuestro programa, nuestros oyentes. Mientras tanto, avanzamos en Entre Líneas. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas, una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas. Acontecer político. Bien, a esta hora de la mañana se encuentra con nosotros en línea telefónica el senador Jorge Enrique Robledo, senador por el Polo Democrático Alternativo. Senador, con los muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por su hospitalidad y un saludo a todos sus oyentes. Muchas gracias, senador. Bueno, tenerlo usted acá, pues no vamos a perder esa oportunidad para que usted nos cuente desde el Senado, desde el Polo, desde la gestión que usted está realizando, precisamente todos estos conflictos que tenemos a nivel de Colombia. Empecemos por el más reciente, ese nefasto decreto 1174 que tanto está diciendo que es una reforma laboral disfrazada. ¿Qué tenemos para decirle a nuestros oyentes? A ver, yo creo que es verdad que es una reforma laboral disfrazada, pero el problema no es que sea reforma, sino que es reforma regresiva. Veamos los elementos principales. Primer cosa, lo que hacen es establecer que en Colombia se podrá contratar gente por debajo del salario mínimo, legalmente. Hoy se puede, pero es ilegal. Entonces, la puerta que se abre es a que hacia adelante se pueda contratar personas por menos del salario mínimo, a lo menos cualquier cantidad de menos, digamos. ¿Eso qué significa? Que a los nuevos contratos, pues seguramente les van a aplicar esa norma, pero que seguramente van a cambiarle el contrato a viejos trabajadores. No se sorprenda si mañana a alguien que tiene el salario mínimo lo llaman y dicen, señor, le vamos a cambiar el contrato. O sea que es una política de envilecimiento de las condiciones laborales. Pero además tiene otra particularidad. Hoy en Colombia nadie se puede pensionar con menos del salario mínimo, ¿sí? Que es parte de su ahorro pensional y parte de un respaldo del Estado. Bueno, con esta fórmula, estos que queden contratados así, se van a pensionar con una cosa que llaman BEPS, y que realmente no es una pensión, es como un auxilio, que hoy vale 100.000 pesos mensuales. O sea que la gente pasaría de pensionarse con 800.000 o 900.000 pesos mensuales mínimo, que es como es hoy, y este nuevo tipo de trabajador se pensionaría con 100.000 pesos, o sea, la miseria. Y tercero, también de envilecimiento de las condiciones laborales, de daño de las condiciones laborales. Este nuevo tipo de trabajador, que repito, podemos terminar siendo todos los colombianos, ese nuevo tipo de trabajador ya no tendrá salud del régimen contributivo, Sergio, sino del régimen subsidiado. Y todos sabemos que la salud del régimen subsidiado es bastante más mala que la salud del régimen contributivo. Entonces, como usted ve, es una reforma laboral muy profunda, durísima contra los trabajadores. Y eso es lo que explica por qué los presidentes de las tres confederaciones sindicales de trabajadores pues han salido a pronunciarse y a decir que esto es horrible. Ahora, el último crimen, llamémoslo así, de este decreto, es que dicen que lo sacan por la pandemia, es que la crisis de la pandemia, no sé qué, no, eso es mentira. Este decreto está autorizado por el plan de desarrollo que se aprobó antes de la pandemia, o sea, esta es una cosa que ya tenían calculada hace años para hacer, y es una orientación de la OCDE. La OCDE es una orientación extranjera, parecida al Fondo Monetario Internacional, que fue la que desde hace años dijo que había que hacer esto, porque esto, por supuesto, beneficia a las empresas extranjeras, a las transnacionales que operan en Colombia. Bien, bastante complicado eso y pues obviamente el llamado que se le hace a los colombianos a rechazarlo de una manera profunda. Doctor Jorge Enrique Robledo, tema de Avianca. ¿Qué podemos decirle a los colombianos que nos toma como por sorpresa el que no hay dinero para nada, pero 370 millones de dólares van para una empresa que ni siquiera es colombiana?
Sí, yo ahí estoy sumado a la voz de la indignación de los colombianos, que con toda razón estamos muy molestos con esa decisión. ¿Sí? Miremos el asunto. Son 370 millones de dólares, que eso es como 1,5 billones de pesos, millón de millones y medio de pesos, mucha plata. En el mismo momento en que aquí hay cantidades inmensas, miles y miles de pequeñas y medianas empresas que se están cerrando y están y generando desempleo, porque es que entre lo grave cuando se cierra una empresa es que es el desempleo, es la pobreza, es el hambre que le llega a mucha gente. Bueno, entonces hay plata para esta empresa, pero no hay plata para las empresas nacionales, las pequeñas y las medianas. Usted ya lo mencionó, esa empresa no es una empresa nacional, eso es mentira. Avianca fue una empresa nacional alguna vez, pero hace mucho tiempo dejó de serlo. Esa es una empresa transnacional, que además está emplazada entre Panamá y Estados Unidos, para no pagar impuestos en Colombia. Entonces no paga casi impuestos en Colombia. Ellos dicen que sí, pero es mentira, porque el impuesto que ellos dicen que pagan en Colombia es el IVA que pagamos los pasajeros, que no es lo mismo. Ellos impuestos de renta prácticamente no pagan nada en Colombia. Entonces, para no pagar impuestos, son extranjeros, pero para que el Estado colombiano les dé plata, entonces ahí sí se vuelven que nacionales. Pero además, mire estos dos detalles que le agrego. Uno de los mayores accionistas de esa empresa es el señor Efremovich. Bueno, ese señor Efremovich hoy está preso en Brasil, tiene la casa por cárcel en Brasil por corrupción. Y una última pregunta que nos hacemos muchos. El gobierno dice que esa plata no se va a perder y que está segura y que eso es un buen negocio, prestarle esa plata y no sé qué dice más. Entonces yo me pregunto, si es tan buen negocio, ¿por qué no la prestan los banqueros internacionales? Es muy simple, porque es de riesgo. O sea, esa plata se puede terminar perdiendo, ¿sí? Ese es un hecho evidente. Entonces, por donde uno coja este asunto, los colombianos tenemos razón cuando rechazamos que el presidente Duque tome una decisión como esta. Bastante complejo ese tema, doctor Jorge Enrique Robledo. Yo no puedo dejar de hacerle esta pregunta y mis oyentes tampoco nos perdonarían. Frente al tema del ex senador Álvaro Uribe Vélez, su renuncia al Senado y el paso de la investigación de la Corte Suprema de Justicia ahora a la Fiscalía, ¿qué opinión le merece a usted ese tema? Pues digamos que el senador Uribe apeló a un derecho, ¿no? Él está en este momento con la casa por cárcel porque una decisión de autoridad judicial de la Corte Suprema, en un proceso que él tiene por compra de testigos y falsificación de pruebas, le dieron casa por cárcel. Esa es la realidad, un fallo en contra, unánime de la Corte Suprema de Justicia. Es un fallo que hay que respetar. Entonces, él cuando empezó este lío había dicho que él nunca renunciaría al Senado. Bueno, renunció. Él está en su derecho. Cualquier reo de la justicia tiene, digamos, el derecho de apelar a todos los recursos para llegar a salvarse de la pena y del castigo. Entonces él apeló a renunciar al Senado, sí, y renunció. Repito, está en su derecho, y la Corte Suprema pues determinó que entonces ya no lo seguía juzgando la Corte Suprema, sino que lo siguiera juzgando la Fiscalía General de la Nación. Esas son cosas de las normas. Los mismos magistrados que le dieron casa por cárcel encontraron que debía ser juzgado por la Fiscalía. Entonces, bueno, ahí va el proceso. Ahora, ¿qué sucede? El señor fiscal general Barbosa acaba de nombrarle como fiscal a un fiscal, digamos, Barbosa del fiscal general, a un fiscal del proceso, que es una persona que, digamos, bueno, de entrada no tiene visa en Estados Unidos, ¿no? Y fue muy cercano al procurador Ordóñez, o sea que uno la puede catalogar como una persona muy, muy cercana en el pensamiento y en las ideas políticas al expresidente Uribe. Lo mismo que es Barbosa. Recordemos que Barbosa es un hombre de Duque, que es el presidente cercano a Álvaro Uribe. Entonces, cuando Barbosa toma esa decisión, yo creo que se equivoca. Se equivoca porque el primer deber de un fiscal o de un juez es ser imparcial. Y no solo ser imparcial, sino transmitir la idea de la imparcialidad. Y es evidente que ese fiscal que nombra difícilmente podrá ser imparcial por sus vínculos políticos. Pero además con una cosa, ¿quién va a creer que es imparcial?
Y yo repito, es un deber de los jueces fiscales que lo que hagan no solo sea imparcial, sino parezca imparcial. Y es evidente que esto no parece imparcial. Entonces volvemos al mismo debate en el que llevamos con Barbosa desde hace rato y con Duque. Es que un gobierno que se dedica a poner a sus amigos, a sus empleados y a sus subalternos en los cargos de control, es como que se equivoca de cabo a rabo. Pasó con Barbosa, pasa con la procuradora también. Entonces, porque el presidente Duque pone a sus amigos es con el propósito obvio de bregar a que le ayuden en los procesos que se presenten. Muy mal gobernado, definitivamente. Muy mal de Duque haber puesto a Barbosa, y Barbosa está actuando como no debería actuar, porque él no ofrece una garantía de imparcialidad por todo lo que le acabo de explicar, Sergio. Y cuando la justicia no es imparcial, pues no es justicia. Acuérdense que la figurita, la estatuilla de la justicia, es una señora con los ojos vendados y una balanza en las manos. ¿Qué es lo que está diciendo? Los ojos vendados es diciendo, yo no sé ni a quién juzgo, yo soy imparcial. Y la balanza es diciendo, bueno, yo tengo que sopesar unas cosas y otras. Y eso es lo que no hace Barbosa. Realmente no nos da ninguna garantía con esa decisión. Bien, doctor Jorge Enrique Robledo, gracias por estos minutos que nos ha dispensado usted para nuestra audiencia del programa Entre Líneas. ¿Algún mensaje que le quiere enviar usted a los trabajadores de la educación, a los trabajadores en general, a los colombianos, frente a esa labor que usted desempeña en el Senado de la República? Bueno, a todos los trabajadores decirle que yo lo que he sido toda mi vida es un trabajador. O sea, yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. O sea que yo es como un profesor que un día se establó y terminó en el Congreso. Yo soy una persona del mundo del trabajo y sigo trabajando en el Congreso tan duro como trabajaba antes. Pero además muy cercano a la educación. Mis hijos, mi hija es profesora, el esposo de mi hija es profesor. Mi hijo, el varón, es profesor también. O sea, ese es mi mundo y he sido siempre amigo de la causa de los trabajadores. Soy amigo de los líderes sindicales, soy amigo de FEJODE, de las organizaciones sindicales de trabajadores. Yo creo que uno no puede ser demócrata si no tiene afecto y respeto y cariño por la suerte de la gente sencilla y de los trabajadores. Y la Constitución establece que esos trabajadores tienen derechos a organizarse, a defenderse, etcétera. Yo los acompaño en esos derechos mientras se tramiten de manera civilizada, sin violencia, etcétera. Entonces, simplemente mi mensaje a los trabajadores es decirles que estoy con ustedes, los acompaño en esto. El domingo, aprovecho una cuña, Sergio, si me la permite, voy a hacer un fake news de esos que se hacen por internet y tengo invitados para hablar de este decreto tan negativo. Voy a tener a los presidentes de las 3 centrales obreras hablando haciendo un análisis, que ellos hagan el análisis, yo voy a ser como entrevistador. El domingo a las 7 de la noche por mi red lo pueden encontrar. Entonces simplemente cuenten los trabajadores que yo sí defiendo la economía empresarial y que en Colombia actúen las empresas y que los negocios funcionen, pero al mismo tiempo defiendo a los trabajadores. Soy de los que creo que Colombia debe ser un país que sea como un gran barco en el que quepamos todos, cada uno con roles diferentes, un país en el que el sol brille para todos. Entonces, un saludo muy cariñoso y bueno, y estoy en la movilización del lunes, ¿no? La movilización que se determinó en protesta contra ese decreto, ahí estaré yo en esa movilización. Muchísimas gracias, Sergio, por su llamada y un saludo a sus oyentes. Bueno, ese era el senador Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo, a quien agradecemos estos minutos que ha dispensado a la audiencia del programa Entre Líneas, y mientras tanto avanzamos. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios
beneficiarios que ya existen en Colombia. Acontecer social. 7:30 de la mañana, avanzamos en Entre Líneas y ahora se encuentra con nosotros en línea telefónica nuestro compañero sociólogo Jorge Luis Villada, líder de la Unidad de Apoyo Sindical de Abogados Organización Manzano y Manzano, con la 28ª entrega de la historia de las prestaciones sociales en Colombia. Compañero Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio, y para todos nuestros oyentes del programa Entre Líneas. Gracias, Jorgito. Estuviste muy activo, luego vamos a hablar porque estuviste asesorando varios sindicatos y todo eso. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre esa 28ª entrega. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, necesariamente hay que referirse al tema del momento en materia de derechos laborales y prestaciones sociales. Con la expedición de la ley 1955 del 19 del Plan Nacional de Desarrollo, se debieron prender las alarmas sobre los alcances de la norma, que son precisamente los que ahora se desarrollan en el decreto 1174 del 2020, mediante el uso de la facultad reglamentaria otorgada al presidente en virtud del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución. Este artículo dice: piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo legal. Las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior al salario mínimo legal vigente, deberán vincularse al piso de protección social. Vamos a mirar qué quiere decir ello. De la lectura del decreto 1174 del 2020 y el mencionado artículo 193, que se aplicará a trabajadores dependientes, a independientes contratistas y a independientes que ganan menos de un salario mínimo. Así el empleador o contratista solo pagará un 14%. Hoy en día los aportes para fiscales llegan casi al 30%. Para abonar a las BEP, ahorro individual, no para pensión, sino el pago de una anualidad vitalicia pírrica y un 1% para microseguro de riesgos laborales. No es que entre en el sistema de riesgos laborales, sino para comprar un microseguro. Se trata entonces de la institucionalización de un sistema alternativo al establecido por la Ley 100 del 93 de Interior Cobertura en materia de pensiones de vejez o invalidez, así como en seguridad social, en salud y riesgos laborales, donde los aportes para fiscales a cargo de los empleadores se reducen al 15%, incluso según el tipo de contratación que se imponga por el empleador, también incide en el reconocimiento o no de las prestaciones sociales. Este piso de protección está integrado por el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos, que no es un subsidio, es un ahorro que hace el trabajador hasta cumplir 62 años de edad, como mecanismo de protección a la vejez, el seguro inclusivo que ampara al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por BEP. El acto legislativo del 2005, en su artículo primero, se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución. Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo expuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones. Esto nos rige para este nuevo sistema. Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrán dictarse disposiciones o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido.
Para la liquidación de las pensiones no solamente se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiera efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. Eso es lo que establece el acto legislativo. Fue lo último, la tapa. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puede conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo a personas de escasos recursos que no cumplen con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. No está hablando de asalariados, sino personas que no reciban ingresos suficientes, o sea, inferiores al salario mínimo. A partir de la vigencia del presente acto legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos de ese artículo del acto legislativo. Sin duda alguna, esto configura una reforma en el campo laboral y la seguridad social que atiende las demandas de los empleadores de establecer jornadas parciales de trabajo para reducir el desempleo, formalizar la informalidad con salarios inferiores al salario mínimo legal, eliminando prestaciones sociales y menguando las cargas para fiscales a cargo de los empleadores y sustituyendo pensiones por beneficios económicos. La reforma laboral adoptada mediante la Ley 5090, impulsada por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, se abrió paso a la flexibilización laboral, concretamente a la contratación atípica en distintas modalidades, entre ellas los contratos de prestación de servicios regulados por el Código Civil, que a lo largo de los años se fueron imponiendo, incluso en el sector público. Y si el contrato de prestación de servicios está gobernado por la legislación civil y no por la legislación laboral, de modo que no le son aplicables las regulaciones propias que contiene el Código Sustantivo de Trabajo, al no haber relación directa entre empleador y trabajador. Por ello no cuenta con periodo de prueba y no genera para el contratante la obligación de pagar prestaciones sociales. Nada asegura que esto no se puede hacer cumplir, que esto se puede hacer cumplir con rigor, cuando de hecho ya se encuentran en situación de desempleo más de 4.700.000 personas que antes estaban ligadas al sector formal, que salieron ahora a propósito de la pandemia. Y en el sector informal existe un inmenso contingente de fuerza laboral en reserva. Entre ellos está el campesinado colombiano, sobre todo los que trabajan en la agricultura familiar, que no tienen prestaciones sociales ninguna y que su salario básico no supera el 38% del salario mínimo. Más aún, la mera posibilidad de contratar por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo modifica las relaciones de trabajo establecidas por el Código Sustantivo del Trabajo. Así, el empleador o contratista solo pagará un 14% para abonar al OLB, ahorro individual, no para pensión, sino el pago de una anualidad vitalicia pública, un 1% para microseguro de riesgos laborales. Ya voy terminando. Con dichos pagos, el empleador se exonera por esta vía de reconocer las incapacidades de enfermedad común, profesional y accidente de trabajo, trasladándosela al trabajador, quien no devengará remuneración alguna suficiente para poder cubrir totalmente esas prestaciones. Tampoco incluye las licencias de maternidad y paternidad, los descansos, los permisos y las calamidades domésticas. Pero no solo se ahorra toda la responsabilidad de la seguridad social, adicionalmente por estar por fuera del actual Código Sustantivo del Trabajo y legitimar el contrato de prestación de servicios de carácter civil, no se especifican todos los factores salariales de cesantías, prima de servicios, auxilio de transporte, dotación, subsidio familiar y vacaciones, cuestiones que en el actual código representan al menos el 36% del salario básico. Y aplicarse la nueva modalidad contractual por horas, un empleador a sabiendas de lo que se va a ahorrar, no dudará un minuto en cambiar contratos de salario mínimo,
a contratos por horas. Nuevamente los ganadores en este gobierno serán los empleadores, precarizando aún más los ingresos de los asalariados y aumentando sus utilidades. Esa es mi reflexión con respecto a los alcances de este decreto. Bien, agradecemos entonces a nuestro compañero Jorge Luis Villada, líder de la unidad de apoyo sindical de organización Manzano y Manzano, por estas importantes anotaciones. 7:40 de la mañana, avanzamos en Entre Líneas. Están escuchando Entre Líneas. Acontecer jurídico. Bien, el tiempo en radio vuela y ahora en nuestro acontecer jurídico tenemos varias cositas aquí que vamos a estar hablando con el doctor Marco Manzano. Vamos a hablar primero, Marco, de un temita que yo sé que a más de uno no le gusta, pero a mí sí me gusta. A mí sí me gusta que hablemos de esto porque esto también es quitarle un poco la venda de los ojos de lo que está sucediendo. Contémosle a nuestros oyentes ese tema del paso de la justicia, del ex senador de la investigación de la Corte Suprema a la Fiscalía. ¿Y ahora qué ha pasado? Eso parece una novela de Corín Tellado, esa vaina. ¿Qué ha pasado, Marco? Sí, Sergio. Es interesante lo que está pasando. A ver, digamos lo siguiente. Las razones que por unanimidad tuvo la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para enviar el proceso del ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez a la Fiscalía fueron, entre otras, las siguientes. Aquí voy a decirlo textualmente para evitar malas interpretaciones. Abro comillas. La Sala de Instrucción consideró que, respecto de las conductas imputadas por tratarse de delitos comunes y, además, por no encontrarse vínculo alguno de los hechos con la actividad funcional del legislador o que fueran su necesaria consecuencia o el medio y oportunidad propicia para su ejecución, o un desviado o abusivo ejercicio de funciones, resolvió remitir el proceso a la Fiscalía. Cierro comillas. ¿Qué tenemos entonces por decir? Que no compartimos por los argumentos que en anteriores programas expusimos. Es decir, no compartimos esa decisión, pero que respetamos como ciudadanos que defendemos el Estado Social de Derecho y que por lo tanto no hay que hacer llamados a desconocer la majestad de la rama judicial, invitando a impulsar la creación de una corte única o señalando a los magistrados de mafiosos de manera irrespetuosa, grosera y desobligantes. No, señor, nosotros sí respetamos las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, Sergio, ¿cuáles son esos delitos comunes? Pues el de presunto determinador del delito de soborno a testigo en actuación penal en concurso con el delito de fraude procesal. Es decir, Álvaro Uribe pasó de ser investigado como senador por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a ser investigado por la Fiscalía como un ciudadano del común por esos delitos comunes señalados con anterioridad. Tenemos que decir que en el primer intento de la defensa del ex senador y expresidente de lograr la libertad inmediata de su defendido, le salió mal, por cuanto el fiscal del caso rechazó dicha solicitud en razón que ella debe ser estudiada y decidida por el juez de control de garantías conforme a la Ley 906 del 2014, conocida como Sistema Penal Acusatorio. Entonces nos preguntamos con la decisión que acaba de tomar el señor fiscal lo siguiente: ¿será que por no conceder la libertad al expresidente Uribe lo van a encasillar los uribistas de castrochavista o neocomunista? Por ahora, el ciudadano Álvaro Uribe Vélez deberá seguir secuestrado en su finquita El Ubérrimo,
que tiene una pequeña extensión de 1.500 hectáreas. Sergio, y los que nos escuchan, para terminar, debemos decir que estamos de acuerdo con lo manifestado por el senador Iván Cepeda ante la negativa anunciada del fiscal Barbosa y de su vicefiscal de no declararse impedidos en el caso del ex senador Uribe de solicitar a la Corte Suprema de Justicia de nombrar un fiscal ad hoc, tal como sucedió con el exfiscal Néstor Humberto Martínez en el caso de Odebrecht. ¿Tú qué opinas, Sergio? Bien, para mí es absolutamente claro el mensaje que se está enviando, Marco, y 100% de acuerdo. Pues si bien no compartimos lo que está pasando, pues respetamos la decisión de la justicia. Y ahora, un llamado pues muy fraterno y también muy contundente a la Fiscalía para que se adelante la investigación. Vamos a ver esta novela en qué termina, porque es que Corín Tellado da tantas vueltas que al final el rico termina siendo pobre y el malo termina siendo bueno. Entonces, no sé, para mí todavía es muy pronto para saber las intenciones que se tiene en toda esta temática. 7:46 de la mañana. Marco, tenemos otro tema. Yo sé que esto es periódico de ayer, esto es un reencauche. Yo creo que ya hemos tratado solo en este programa como unas 7, 8 veces este tema. Pero nos han llegado mensajes y han estado llegando mensajes a los maestros, a las maestras, sobre una sentencia de unificación, ojo, dicen del 21 de junio del 2020, que abrió la posibilidad para que los docentes que fueron vinculados en la década del 90 tengan derecho a la pensión gracia. ¿Qué podemos decirle nosotros a nuestros maestros, a nuestras maestras, Marco? Bueno, como tú lo señalas, de tiempo atrás habíamos venido sosteniendo cómo no era tan cierto que los mal llamados docentes nacionales no tenían derecho a la pensión gracia. ¿Por qué mal llamados? Porque nosotros veníamos diciendo, oiga, una cosa es que el docente haya sido nombrado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, que ahí sí son docentes nacionales, y otra cosa, que les den el nombre de docente nacional porque fueron nombrados en aquel entonces por los llamados FER o por los llamados delegados ante el FER, que allí fungían como presidente del FER, bien sea el gobernador o el alcalde distrital, en este caso, para hablar de Bogotá, por ejemplo. Entonces, por figurar ellos allí como delegados, sencillamente decían, eso es un docente nacional. Decíamos nosotros, no señor, el haber sido nombrado directamente por el gobernador y por el alcalde son docentes nacionalizados, o en algunos casos nacionalizados, o en otros casos territoriales. Entonces, efectivamente, con el tiempo se nos halló la razón en que efectivamente esos docentes nombrados por el gobernador, por el alcalde, así fungieran como presidente del FER, eran docentes nacionalizados y por lo tanto tenían derecho a disfrutar de su pensión gracia, como quiera que dichos tiempos no eran nacionales, sino que dichos tiempos eran territoriales o nacionalizados. Entonces, ese refrito efectivamente que tú llamas ha causado mucho revuelo, porque es que nos llaman y nos dicen, oiga, abogados, es que acaba de salir ahora, el 21 de julio del 2020, una sentencia del Consejo de Estado de unificación. Nos toca que decir, no, es la misma sentencia que salió el 21 de junio del año 2018 y como tú bien explicas, ya hemos venido anunciando cuáles son esas consecuencias generales que son las que acabo de mencionar así muy ligeramente. Entonces, docentes que estén en esa situación, repito, que hayan sido nombrados por el gobernador, que hayan sido nombrados por el alcalde, que hayan sido nombrados por los secretarios como tienen esa función delegada por el gobernador o por el alcalde, secretario de Educación, son docentes nacionalizados, son docentes territoriales y por lo tanto tienen derecho a esa pensión gracia. Hay una limitante, es que aquellos docentes que hayan tenido fallos
de la justicia contenciosa administrativa, es decir, de los tribunales administrativos, del Consejo de Estado, que en ese entonces no habían inclusive los juzgados administrativos, pero si hay alguien que ha tenido fallos también de los juzgados administrativos, ya ese fallo hizo tránsito a cosa juzgada y por lo tanto ha señalado el mismo fallo que no será posible que vuelvan a demandar. Sergio, ¿tienes algo más que agregar? No, yo creo que, Marco, que esto es un tema ya periódico de ayer. Y frente a eso, también decirles el por qué no existe ningún fallo del 21 de junio del 2020. Porque para el 21 de junio del 2020 los términos estaban suspendidos. O sea, acordémonos que hasta el 1 de julio del 2020 volvió a funcionar la rama judicial. Este fallo ya viene en una línea jurisprudencial del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional con la sentencia C-506 del año 2006, que exige que los docentes tengan al menos un día, ojo, al menos un día, antes del 31 de diciembre del año 1980 en educación pública. Y lamentamos que los maestros nacionales nombrados por el Ministerio de Educación Nacional no tengan pensión de gracia. Nosotros lo hemos peleado, Marco. Yo tengo aquí que hacer un reconocimiento y es que al César lo que es del César, y dice, y adiós porque ya me voy. Todavía no, ya casi, faltan 4 minutos, 7:51 de la mañana, pero tú, de conjunto, en ese entonces con el doctor Luis Carlos Avellaneda en la década del 80, ustedes fueron los que empezaron a pelear todo ese tema de la pensión de gracia, que cuando era para docentes de secundaria y que se las negaban, que tenían que acreditar tiempos en primaria, y luego cuando fueron los tiempos discontinuos porque tenían que estar vinculados a 31 de diciembre de 1980 y ustedes se ganaron, cada uno con sus respectivas oficinas, esas demandas, y luego tú te pusiste a pelear ese tema de los docentes nombrados por esos fondos educativos regionales que les dan la calidad de nacionales, y tú decías, no, espere un momento, estos son nacionalizados por incorporación de recursos y también te la ganaste. Entonces, pues venir, como se dice, a enseñarle al papá a ser hijos es como bien complicado. Yo creo que en eso, mejor voz autorizada que la tuya, que la del senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona, a quien le enviamos un gran abrazo, que han peleado la pensión de gracia durante, imagínate, ya vamos para casi 4 décadas peleando eso, pues es como bien complejo. 7:52 minutos de la mañana, Marco. ¿Qué otro tema tienes ahí como pendiente o sigo yo con un pequeño aviso? No, sigue tú y recordar también que los números de teléfonos para que nos llamen. Bien, es precisamente ese aviso. Ya se nos queda para el próximo programa, vamos a hacer una ampliación sobre cómo van las reclamaciones del tema de lo de la sanción moratoria y la retroactividad en las cesantías de Organización Manzano y Manzano, con esa petición, esa solicitud de transacción que se le hizo al gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación, por conducto obviamente de la petición que nos eleva el ministerio, para decirle a los maestros cómo va eso, qué se ha adelantado, qué no se ha adelantado. Salió una nueva nómina el 31 de agosto, entonces nos llaman diciendo, pero no salimos ahí. No, el Ministerio de Educación no ha firmado con Organización Manzano y Manzano acta de transacción. La ha firmado con la oficina, que nosotros ya sabemos, ya hemos dicho, y no voy a cansar más con ese tema, pero de resto con ningún otro abogado. Yo no veo ningún otro abogado diciendo, oiga, ya por fin avanzamos en este tema. Entonces, pues seguramente el próximo programa vamos a tocar ese tema. Pero mientras tanto, recordarles que por temas de pandemia nosotros, Organización Manzano y Manzano, vamos a tener atención virtual. Vamos a tener atención por nuestros canales, nuestro número telefónico de nuestra secretaria Ana Eugenia Huasca, que es el 310-298-5930. 310-298-5930, o mi número celular para las consultas, los casos que ustedes quieran preguntar, como, oiga, ¿qué puedo hacer acá? Que es el 310-341-5497. 310-341-5497, además de todos los medios que ahorita les diremos, y que si necesitamos encontrarnos, bueno, ahí tendremos plataformas digitales como Zoom, donde nosotros hemos adquirido una plataforma digital para poder estarnos encontrando en esta virtualidad, en esta nueva realidad. Bien, se nos acabó el programa, ya 7:55 minutos de la mañana. Si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogados
abogadosomm.com o en nuestro canal de YouTube Organización Manzano y Manzano, donde podrán encontrar todas nuestras emisiones. Igualmente, si quiere tener más información de las últimas noticias a nivel jurídico, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook, en nuestro perfil Abogados OMM, nuestra fanpage Organización Manzano y Manzano Limitada o en Twitter como @abogadosomm. Hoy, con la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez, la participación de los compañeros Diógenes Orjuela, Jorge Luis Villada, el senador Jorge Enrique Robledo y con la conducción de quien les habla Sergio Manzano Macías. Numeral quédate en casa, pero numeral también nos vemos el 7 de septiembre, lunes, en esa movilización y dentro de 8 días nos hablamos. Chao, chao. La vida que vendrá, de que luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.